Buenas noches. En esta clase vamos a analizar el segundo tópico de la materia de economía general, el pensando como economista, el método científico de la economía. Ya, este es el segundo tópico, entonces vamos a revisar el material que está en Google Classroom y las diapositivas de las clases que también se encuentran en el Google Classroom. Entonces, empecemos. Ya, como decía, vamos a analizar el segundo tópico de la materia de economía general, titulada Pensando como economista. Específicamente, vamos a estudiar el método científico de la economía. Entonces, como en todas las tópicos, como en todas las unidades, vamos a empezar haciendo, les voy a pedir, entonces, van a anotar en sus cuadernos, Pensando como un economista, el método científico de la economía. Entonces, van a anotar en sus cuadernos el título de este tópico y vamos a empezar haciendo la introducción. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces, pensando como economista, el método científico de la economía. Entonces, como primer punto, como en todos los tópicos, como en todas las unidades, van a notar introducción, motivación y metacognición, ¿ya? Entonces, empecemos por la metacognición. ¿Qué es metacognición? Proceso reflexivo individual sobre el proceso de aprendizaje. Van a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Para eso, vamos a empezar entonces, como en todos los tópicos, para hacer ese proceso metacognitivo, vamos a utilizar la matriz SQA. La matriz SQA. Ya. Entonces, la matriz SQA, ustedes saben, implica responder estas tres preguntas. Entonces, al principio del tópico, al principio de este tópico, les voy a pedir entonces que ustedes respondan las dos primeras preguntas, ¿no? Ya les expliqué esto antes. La primera pregunta que van a responder es el ¿qué sé? ¿Qué sé sobre el método científico de la economía? ¿Ya? En la columna del ¿qué sé? Les voy a pedir que todos ustedes escriban todo lo que ustedes sepan, conozcan sobre la economía como ciencia, el método científico de la economía. Solamente a título de sugerencia, podrían responder a las preguntas, por ejemplo, ¿de qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Cuándo una área o disciplina es considerada como ciencia? ¿Cuáles son las características de la ciencia? ¿Qué es o en qué consiste el método científico? ¿No? ¿Cuáles son los pasos del método científico? Entonces, en esta columna, en el que se van a escribir, como les decía, lo que ustedes sepan, conozcan sobre la economía, sobre el tópico. Y el tópico de estudio es pensando como un economista, el método científico de la economía. Podrían responder acá, si saben qué es ciencia, entonces dicen, ciencia es una disciplina o área de conocimiento es considerada ciencia si cumple tales o cuales requisitos. Si saben, también podrían escribir en esta primera columna qué es, en qué consiste el método científico, cuáles son los pasos del método científico. Entonces, en esta columna del qué sé, como ya habíamos dicho antes, estamos haciendo una exploración de saberes, conocimientos previos.
de ustedes, en este caso, sobre ciencia. Dicho en otras palabras, también estamos haciendo una evaluación diagnóstica. Estamos identificando las fortalezas y debilidades, en este caso, sobre ciencia, porque son conocimientos previos necesarios, importantes, para seguir adelante. ¿Ya? Entonces, eso van a escribir en la primera columna, en el que sé. En la segunda columna, en esta clase también, al principio de cada unidad, como hacemos antes, van a responder a la pregunta, ¿qué quiero aprender? Y en esta columna eh, van a escribir preguntas o interrogantes sobre lo que ustedes quisieran aprender, sobre el método científico de la economía. En realidad, al responder el qué quiero aprender, lo que ustedes van a hacer es van a determinar, establecer las, las competencias de esta unidad, de este tópico. ¿Ya? Entonces, esto van a responder al principio de esta clase, como hacemos siempre, al principio de cada unidad, aprendizaje de cada tópico. Ya después, cuando analicemos durante varias clases, debatamos, estudiemos, analicemos el método científico de la economía, al final yo les voy a pedir que respondan a la pregunta de qué aprendí, ¿no? Entonces sería esta matriz. Entonces, en esta tercera columna del que aprendí, ustedes van a escribir todo lo que ustedes han aprendido durante las clases, durante las diferentes sesiones, sobre lo que ustedes han aprendido. Esperemos que ustedes escriban mucho más en esta tercera columna, es decir, que hayan aprendido muchísimo más de lo que sabían al principio. Si eso ha ocurrido, entonces se habrá dado un proceso de aprendizaje. Ustedes se habrán aprendido, se habrán apropiado, como estamos utilizando en este curso el modelo basado en competencias, ustedes se habrán apropiado de un conjunto de habilidades, destrezas, entonces van a tener un conjunto de herramientas. ¿Qué van a tener? Van a tener eh, herramientas como ser conocimientos, habilidades, destrezas, que al final les van a permitir desempeñar una función, una tarea mejor que nadie. Entonces, en la medida en que habrán desarrollado, adquirido un conjunto de herramientas que incluyen conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, valores, ustedes serán competentes, ¿no? Y en la medida en que sean competentes en esta economía y sociedad del conocimiento, ustedes podrán conseguir un trabajo, ¿ya? Entonces, sigamos entonces. A título, entonces, eso es a manera de metacognición, a manera de, fíjense nosotros, el proceso metacognitivo, reflexivo sobre el proceso de aprendizaje, lo estamos haciendo en términos de preguntas. ¿Por qué en términos de preguntas? Por ejemplo, ¿qué sé, qué quiero aprender, qué aprendí o qué me falta por aprender? El proceso de aprendizaje lo estamos realizando planteándonos en términos de preguntas, en términos de interrogantes. ¿Por qué? Porque, ¿por qué en términos de preguntas, en términos de interrogantes? Porque la forma más efectiva de aprender, la forma más efectiva de aprender es a través de preguntas. La forma más efectiva de aprender es a través de preguntas. Y un elemento importante en el proceso de aprendizaje es justamente la utilización de preguntas esenciales. ¿Qué son las preguntas esenciales? Las preguntas esenciales son las preguntas esenciales, las preguntas esenciales, ¿no? Las preguntas esenciales son la fuerza que impulsan el pensamiento crítico, ¿no?
La calidad de nuestras vidas determina la calidad de nuestro pensamiento. La calidad de nuestro pensamiento, a su vez, la determina la calidad de nuestras preguntas. Ya que las preguntas son la maquinaria, la fuerza que impulsan el pensamiento crítico. Sin las preguntas no tendríamos sobre qué pensar. Sin las preguntas esenciales, muchas veces no logramos evocar nuestro pensar en lo más significativo, en lo esencial. Entonces, las preguntas esenciales, las preguntas nos permiten aprender de manera más efectiva, como dicen Elder y Pablo. Ya el rol, nuestro proceso de aprendizaje entonces va a estar guiada por preguntas, preguntas motivadoras, preguntas esenciales que dirigirán nuestro proceso de aprendizaje, porque la forma más efectiva de aprender es a través de preguntas, ¿no? Por eso decía, ¿no? En el proceso metacognitivo, ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? ¿O qué me falta por aprender? ¿Ya? Entonces, en esta parte de introducción, metacognición, pues ya hemos hecho entonces el proceso metacognitivo. Entonces, el proceso metacognitivo ya lo hemos hecho a través de la matriz SQA, y el proceso también, entonces, ahora, la motivación. Para la parte de motivación, nosotros vamos a utilizar una frase del célebre economista John Maynard Keynes. ¿Ya? John Maynard Keynes. Entonces, les voy a pedir que lean esta frase de John Maynard Keynes. Entonces, les dejo por unos minutos con esta frase y comentamos. Esta frase de John Maynard Keynes fue escrita en 1924. En 1924, entonces, fue escrita por John Maynard Keynes. ¿Quién fue John Maynard Keynes? John Maynard Keynes fue un economista británico, profesor de la Universidad de Cambridge, alumno de Alfred Marshall. ¿Y quién era Alfred Marshall? Alfred Marshall, también profesor de la Universidad de Cambridge, profesor de Keynes. En 1924 fallece Alfred Marshall, el profesor de Keynes. Entonces, a Keynes le piden, como alumno más aventajado de Marshall, que escriba el obituario de Keynes. Entonces, en esta frase, escrita por Keynes en 1924, esta frase resume muy bien las cualidades que todo economista debería tener según Keynes. ¿Qué dice la frase? Dice, pensar como un economista, ¿no? Dice, el economista experto debe tener una rara combinación de dones. Debe ser en cierta medida matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe comprender los símbolos y hablar en palabras, ¿no? Debe comprender los símbolos, las derivadas, las integrales, los hamiltonianos, pero hablar en palabras. Nosotros, entre economistas, como en toda área, como en toda disciplina, tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia jerga. Entre economistas utilizamos nuestro lenguaje, pero si nosotros queremos convencer e influir en la toma de decisiones, al público y a los tomadores de decisiones hay que hablarles en palabras, ¿no? Entonces, continuamos, dice, debe contemplar lo particular desde la óptica de lo general y considerar en un mismo razonamiento lo abstracto y lo concreto, ¿no? Los economistas, por su formación, desarrollan un alto grado de abstracción, ¿no? Entonces, los economistas, en realidad, muchas veces no necesitan números, porque por su grado de formación, reflexión que han adquirido,
Los economistas logran desarrollar un alto nivel de abstracción, ¿no? Dice, contemplar lo particular desde la óptica de lo general, ¿no? Entonces, los economistas han desarrollado una habilidad que no solamente les permite observar el bosque, sino también los árboles, o también sí, pueden pensar de manera deductiva, inductiva, y por su grado de formación logran desarrollar un alto nivel de abstracción. Debe estudiar el presente a la luz del pasado, pensando en el futuro. Dice, ningún aspecto de la naturaleza debe quedar al margen de su consideración. Eh, ningún aspecto de la naturaleza debe quedar al margen de su consideración. Ningún aspecto de la naturaleza del hombre o de sus acciones debe quedar al margen de su consideración. Debe ser simultáneamente decidido y desinteresado. Tan distante e incorruptible como un político, y sin embargo, a veces tan cerca del suelo como un buen político. Entonces, esta frase de Keynes de 1924, como les decía, escrita en el obituario de Alfred Marshall, resume muy bien las características, las cualidades que todo economista debería tener. Esta frase muy bien podría llamarse pensar como economista. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del economista? Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo, ¿ya? Dentro de esa perspectiva, nosotros en el curso de Economía General, y nosotros esperemos que a lo largo de toda su formación como profesionales en ciencias económicas y economistas, ingenieros financieros, comerciales o administradores de empresa, nosotros nos vamos a manejar siempre en tres niveles de análisis. El primer nivel de análisis es teórico, el segundo gráfico y el tercer nivel análisis formal o matemático, ¿ya? El primer nivel de análisis teórico, siempre es teoría, ¿no? El primer es conceptos, teorías y modelos abstractos, un modelo abstracto, ¿no? Un modelo, a ver, la realidad es compleja y los economistas lo que hacemos es, dado que la realidad es compleja, lo que hacemos es simplificar la realidad. Entonces utilizamos modelos. Y un modelo es una representación simplificada de la realidad. Un modelo no captura la realidad en toda su complejidad. Un modelo lo que hace es capturar lo realmente importante, lo realmente relevante del objeto de estudio. Por ejemplo, un mapa. Un mapa a escala real no sería útil. Un mapa es a escala menor, a una escala menor, sirve para eso, nos permite llegar de un lugar a otro lugar. Aunque no es a escala real, pero es un mapa, nos sirve, en la medida en que nos señala lugares claves por donde hay que pasar para llegar de donde estamos a donde queremos llegar. Entonces, la realidad es compleja, por eso utilizamos nosotros modelos, representaciones simplificadas de la realidad, y para simplificar la realidad, los economistas hacemos supuestos. No capturamos la realidad en toda su complejidad, no capturamos tal y como es, pero sí lo más relevante, ¿ya? Entonces, primero teórico. Por ejemplo, a nivel teórico nosotros observamos que la cantidad demandada por las familias aumenta cuando baja el precio. Y cuando sube el precio, las cantidades demandadas o compradas por las familias disminuyen, ¿no? Teórico, entonces, teoría. La demanda, la ley de la demanda, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente. Sube el precio, causa. Efecto, disminuye la cantidad demandada, relación inversa, ¿no? Entonces, análisis teórico. El análisis formal es mucho más intuitivo, ¿no? Entonces, en el análisis teórico, nosotros hemos establecido, por ejemplo, que la cantidad demandada depende negativamente del precio. Gráficamente, nosotros ahora sabemos que la curva de demanda
es una curva que tiene pendiente negativa, porque cuando sube el precio, la cantidad demandada baja. Cuando baja el precio, las familias compran mayor cantidad de bienes y servicios, intuitivamente. Entonces, la relación inversa, la hipótesis, la afirmación de la teoría económica de la demanda, que decía que la cantidad demandada depende negativamente del precio, gráficamente, segundo nivel de análisis, implica que la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Ya? El tercer nivel de análisis formal o matemático. Significa, por ejemplo, que la derivada de la función de demanda con respecto al precio es menor que cero. Es decir, que la curva de demanda es una función decreciente, con pendiente negativa. Que la cantidad demandada de cualquier bien o servicio, teoría, depende negativamente de su precio. Entonces, a lo largo del curso, nosotros siempre nos vamos a manejar en estos tres niveles, ¿no? Teórico, probablemente gráfico más intuitivo, formal o matemático. ¿Ya? En esa perspectiva como decía Keynes, debe comprender los símbolos y hablar en palabras. Y los economistas, para asignar óptimamente los recursos, utilizamos justamente modelos matemáticos de decisión, modelos matemáticos, métodos de optimización, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de variaciones, métodos de optimización y programación dinámica, ¿no? Para asignar óptimamente los recursos. Es una cualidad importante de los profesionales en ciencias económicas, de los economistas, ingenieros comerciales, financieros, debería ser su amplio dominio en las matemáticas. ¿Ya? Continuemos entonces. Eso es la manera de motivación. Entonces ya hemos hecho la metacognicion con la matriz SQA, respondiendo a la pregunta, ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender? Después al final de la unidad ustedes van a responder qué aprendí o qué me falta aprender. Y a título de motivación hemos reflexionado esta frase de John Maynard Keynes, pensar como economista sobre las cualidades que todo economista debería tener. Y como dice Keynes, un economista debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo. Y también, ahora, a manera de introducción de una presentación general, además, a manera de introducción de una presentación general de lo que vamos a estudiar en estas sesiones. Entonces, a ver, escribiremos, entonces, lo que queremos en estas clases, lo que vamos a preguntar, la pregunta orientadora, entonces, la pregunta orientadora, la pregunta de análisis, en estas clases, la pregunta orientadora, la pregunta esencial de estas sesiones es la siguiente. ¿Por qué la economía entonces, la pregunta esencial, la pregunta motivadora del estudio de esta unidad? ¿Por qué la economía es ciencia? ¿Por qué la economía es ciencia? ¿Por qué la economía es ciencia? Al respecto de esta pregunta, nosotros estamos haciendo una introducción, tenemos dos respuestas alternativas. ¿Ya? A ver, a manera de introducción, decir, ¿por qué la economía es ciencia? Al respecto existen dos respuestas. Dos respuestas alternativas. Entonces, la alternativa A, la respuesta A entonces, la respuesta A dice
respuesta A dice, la economía es ciencia. La economía es ciencia. Entonces, la economía es ciencia. Es ciencia. Uno, porque es analítica. Dos, porque es objetiva. Tres, aplica el método científico. Entonces, respuesta A, la economía es ciencia porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué significa analítica? Analítica. Significa, a ver, entonces, cada término. Entonces, analítica. Entonces, la economía es ciencia porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. Analítica significa que, a ver, analítica significa que descompone el todo, descompone el todo en sus partes. Y establece las interrelaciones entre las mismas. Establece las interrelaciones. ¿Qué tipo de relación existe entre las diferentes partes? ¿Ya? Analítica. Y ustedes, nosotros, la clase pasada, por ejemplo, hicimos análisis. Los economistas hacemos análisis. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la clase pasada que hicimos análisis cuando, por ejemplo, decíamos que cuando la economía está en recesión, ¿no? A ver, vamos a copiar esto, decía que cuando la economía está en recesión, decíamos, cuando la economía está en recesión, el gobierno implementa una política, a ver, analítica. Decíamos, ¿no? Cuando la economía está en recesión, el problema es desempleo, elevadas tasas de desempleo. Y frente al problema del desempleo, decíamos, el Estado debe implementar una política económica expansiva, debe aumentar la demanda agregada. Y para aumentar la demanda agregada podría, por ejemplo, disminuir la tasa impositiva. Y si disminuye la tasa impositiva, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, y si se generan fuentes de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Y si disminuye la tasa de desempleo, aumenta la tasa de inflación. ¿Qué estábamos haciendo? Esto es el todo. Estábamos descomponiendo el todo en sus partes. Entonces, eso es analítica, descomponer el todo en sus partes, y estábamos analizando, estableciendo qué tipo de relaciones, qué tipo de interrelaciones existen entre las diferentes partes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Analizando. Entonces, la economía es analítica, descompone el todo en sus partes,
y establece qué tipo de relaciones existen entre las diferentes partes. Eso es analítica. Ahora, la economía es objetiva. ¿Qué significa? Significa que los economistas describen y explican, describen y explican los fenómenos económicos sociales, fenómenos económicos y sociales, tal y como son, tal y como son. Es decir, con objetividad. El primer requisito para ser científico, científica, es la objetividad. Describir y explicar los fenómenos tal y como son, sin que intervengan nuestros gustos, preferencias. Nosotros, para ser científicos, tenemos que deshacernos de nuestras preferencias, de nuestros gustos. Un científico tiene que actuar de manera desapasionada, ¿no? De manera desapasionada. Entonces, como decíamos, el primer requisito para ser científico es la objetividad. Si uno no es objetivo, si uno se deja llevar por sus pasiones, por sus preferencias, no podrá ser científico. Eso es, objetiva. Entonces, describir y explicar los fenómenos tal y como son. ¿Ya? Aplica el método científico. ¿Qué significa? Método científico. Aplica el método científico. El método científico, entonces hay varias definiciones de qué es método científico. Por ejemplo, dice, el método científico es el desarrollo y contrastación, desarrollo y contrastación, sí, comprobación, contrastación desapasionada, de teorías y modelos sobre cómo funciona el mundo real. Sobre cómo funciona el mundo real. También se dice que el método científico es observación, teoría más observación. ¿Ya? Todo proceso, entonces, método científico, observación, teoría más observación. Todo proceso de investigación científica comienza con la observación. Observación de los hechos, de los datos, de la realidad, tal y como son. Por ejemplo, supongamos que ustedes, eh, van al mercado, no van a ir al mercado con este tema de la pandemia COVID-19, pero imagínense que imaginariamente van al mercado. Entonces, cuando van al mercado, van a ir a observar. Entonces, a ver, cuéntenme qué están viendo, qué están observando. A ver. Entonces, ven a un conjunto de personas que compran.
que compran bienes y servicios. ¿Quiénes son? Las familias, sí, son las familias que están comprando bienes y servicios. A ver, siguen observando. ¿Cuándo esas familias compran más bienes y servicios? Cuando baja el precio. Ya, muy bien. Ahora, ven a otro grupo de datos. La mitad del curso, a ver, vamos a dividir el curso en dos partes. La mitad del curso van a observar a las familias. ¿Y las familias qué hacen? Compran bienes y servicios. La otra mitad del curso van a observar a las empresas. ¿Y qué hacen las empresas en el mercado? Producen y venden bienes y servicios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los que están observando a las familias ven que las familias compran más cuando el precio baja. Y cuando el precio sube, ya, muy bien, compran menos. Entonces, han observado a las familias que compran más cuando el precio baja y viceversa. Entonces, ahora, el otro grupo que está observando a las empresas, a las que venden. Las empresas cuando venden más, cuando sube el precio. Muy bien. Y cuando sube el precio. ¿Y cuando venden menos? Cuando el precio baja. Ya, muy bien. Los que están observando a las familias que compran y las empresas que producen, que venden, entonces las familias van a decir, ¿no? Entonces, hoy han observado la realidad, la cantidad demandada de las familias y la cantidad vendida de las empresas. Nosotros están observando a las familias que demandan en el mercado y a las empresas que producen y venden en el mercado. Y ustedes saben que las familias representan la demanda y las empresas representan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Muy bien. Por eso nosotros decíamos las clases pasadas que el mercado no es un lugar geográfico. El mercado existe donde hay compradores y vendedores, donde hay demanda y oferta. Muy bien. Han observado la realidad, los datos, los hechos. Han observado las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas, que ambas dependen del precio. Ya. Una vez observada la realidad, ahora van a elaborar una teoría. Pues van a elaborar una teoría. A ver, los que han observado a las familias, ¿qué va a decir su teoría? ¿Qué va a decir su teoría? Los que han observado a las empresas, ¿cómo se va a llamar su teoría? A ver, entonces, a ver, nos dejo unos minutos para pensar. ¿Qué va a decir su teoría? Su teoría. Y ahora, su teoría, ¿cuál va a ser la función de su teoría? La teoría que van a elaborar ustedes tiene que describir y explicar el comportamiento de las familias, la realidad observada, y debe describir y explicar para el otro grupo el comportamiento de las empresas. Entonces, los dejo unos minutos pensar qué va a ser su teoría, cuál va a ser la afirmación o la hipótesis que va de su teoría, cómo se va a llamar su teoría, que tiene que hacer qué cosa, describir y explicar. Ya, entonces, a ver, continuemos entonces. A ver, les decía, la mitad del curso están observando a las familias que compran y la otra mitad del curso están observando a las empresas que producen y venden. Ya.
Los que han observado a las familias, cómo le van a llamar a su teoría? La van a llamar teoría de la demanda. Muy bien. Teoría de la demanda. ¿Y qué va a ser su teoría de la demanda? Ya, entonces, teoría de la demanda. ¿Qué va a decir? La cantidad demandada de cualquier bien o servicio. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué observaron? Que cuando el precio del bien, de cualquier bien o servicio sube, ¿qué ocurre con la cantidad? Efecto, disminuye, ¿no? Por una parte. Por otra parte, han observado que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Entonces, su teoría de la demanda, ¿qué va a decir? La cantidad demandada del bien o servicio depende negativamente del precio. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces, ¿qué va a decir su teoría? Su teoría de la demanda va a decir la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente del precio. Claro, que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Entonces, ley de la demanda. Entonces va a decir, teoría de la demanda. La cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente de su precio. Muy bien. El otro grupo que observó a las familias, a las empresas que producen y venden, ¿cómo le van a llamar a su teoría? Teoría de la oferta. ¿Y qué va a decir su teoría de la oferta? Va a decir la cantidad ofertada de cualquier bien o servicio depende positivamente de su precio. Claro, porque cuando el precio sube, han observado, las empresas producen y venden más. Y cuando el precio baja, las empresas producen y venden menos. Por eso es que la curva de la oferta tiene pendiente negativa. Después vamos a ver que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Es por eso que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Ya, entonces, observaron la realidad, las cantidades demandadas y compradas de las familias y de las empresas. Segundo paso, han elaborado una teoría, la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. Entonces, después nosotros vamos a analizar en el tercer tópico la oferta, la demanda y el mercado. Claro, como la curva de demanda gráficamente tiene pendiente negativa, porque cuando el precio baja, las familias demandan, compran más, por una parte, y por otra parte, cuando el precio sube, las empresas producen y venden más, la demanda tiene pendiente negativa y la curva de pendiente positiva, en algún momento las curvas de demanda y de oferta se van a interceptar. Por eso vamos nosotros a hablar del equilibrio de mercado. ¿Cuándo hay equilibrio de mercado? Cuando la oferta es igual a la demanda. Muy bien. Entonces, hemos observado la realidad, las cantidades demandadas y vendidas por las familias y empresas respectivamente. Hemos elaborado una teoría de la demanda y teoría de la oferta. Y las teorías de la demanda y la oferta lo que hacen es describir y explicar el comportamiento de las decisiones de compra de las familias y las decisiones de producción de las empresas. Muy bien. Continuemos entonces. Ya entonces, ya han elaborado la teoría de la demanda, la teoría de la oferta. Ahora van a volver al mercado, pero con encuestadores. Ya van a recopilar datos. ¿Qué datos van a recopilar? Datos de precios, cantidades demandadas y cantidades ofertadas. Entonces se van a ir al mercado ahora con encuestadores. Y les van a preguntar a las familias que cuando el precio baja, cuánto va, así, a medida que el precio baja, cuánto más compran, por una parte. Por otra parte, los que están observando a los empresarios se van a llevar también encuestadores y les van a preguntar a los empresarios, a los vendedores, que a medida que sube el precio, cuánto más venden. Ya, entonces, ahora están recopilando datos. Sí, método científico, observación, observamos la realidad tal como es, los hechos, la realidad. Elaboramos una teoría que describa y explique el fenómeno estudiado.
Más observación. Volvemos a la realidad, a los datos. ¿Para qué? Para comprobar, para contrastar o refutar la teoría económica. Si la teoría económica describe y explica, predice adecuadamente la realidad observada, esa teoría es válida, es útil. En cambio, si esa teoría no describe ni explica adecuadamente el objeto de estudio, esa teoría debería ser descartada, debería ser rechazada, ¿ya? Entonces, eso es método científico, observación, teoría más observación. O como diría Mario Bunge decía, Mario Bunge, epistemólogo argentino, que falleció el año pasado, Mario Bunge, decía, el conocimiento científico parte de los hechos. El conocimiento científico, porque también hay conocimiento vulgar, ¿no? El conocimiento científico parte de los hechos, parte de los hechos, de la realidad, de los datos, y siempre regresa a ellos. Siempre regresa a ellos. Es decir, los hechos producen nuevos hechos. Y según Mario Bunge, después vamos a estudiar nosotros, que cualquier produce nuevos hechos, ¿no? Según Mario Bunge, cualquier disciplina o área del conocimiento, para ser científica, después vamos a ver, entonces el conocimiento científico parte de los hechos, de la realidad, observando la realidad, y siempre regresa a ellos, datos. ¿Ya? Después vamos a analizar que según Mario Bunge, para que cualquier disciplina sea considerada ciencia, debe cumplir 10 requisitos. Según Mario Bunge, 10 requisitos para ser ciencia. 10 requisitos, 10 características. Después las vamos a analizar después. Por ejemplo, la primera característica siempre justamente dice eso. El conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. Los hechos generan nuevos hechos. La segunda característica dice, el conocimiento debe ser especializado, debe ser explicativo. Ya, pues vamos a analizar. Entonces, ¿por qué la economía es ciencia? Porque es analítica. La economía es ciencia porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. Analítica, descompone el todo en sus partes y establece el tipo de interrelaciones que existen entre las partes. La economía es analítica. Por ejemplo, en el anterior tópico, en las anteriores clases decíamos, cuando la economía está en recesión, surge el problema del desempleo. Y frente al problema del desempleo, el Estado debe implementar una política económica expansiva, debe expandir la demanda agregada, ¿no? Entonces, para eso, el gobierno podría utilizar una política fiscal expansiva, consistente en disminuir la tasa impositiva. Entonces, cuando el gobierno disminuye la tasa impositiva, ¿cuáles son los efectos que genera? Cuando disminuye la tasa impositiva, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Claro, si disminuye la tasa impositiva, aumenta el consumo. Ahora, cuando aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, porque el consumo es un componente de la demanda agregada. Cuando aumenta la demanda agregada, el siguiente efecto, aumenta la producción. Entonces, la disminución de la tasa impositiva aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Entonces, y si disminuye la tasa de desempleo, cada vez hay más trabajadores que tienen empleo, ahora tienen sus salarios, quieren comprar, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, entonces
como la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios suben. La disminución de la tasa de desempleo provoca incremento de la tasa de inflación, lo que se llama, ¿qué cosa? Lo que se llama curva de Phillips. La curva de Phillips, en honor al economista Arthur W. Phillips, economista británico, decía, ¿no? Decía que entre la tasa de desempleo, mu y la tasa de inflación pi, existe una relación inversa. Nosotros esto es el todo, hemos descompuesto el todo, analítica, hemos descompuesto el todo en sus partes. Y hemos establecido qué tipo de relaciones existen entre las partes. Analítica. Objetiva. Significa que la economía describe y explica los fenómenos económicos tal y como son, sin que intervengan nuestras preferencias, nuestros gustos. Después nosotros vamos a ver que los economistas actúan como científicos. ¿Cuándo y qué hacen los economistas como científicos? Como científicos, los economistas, vamos a ver después, hacen tres cosas importantes. Describen y explican los fenómenos económicos tal y como son. ¿Cómo? Utilizando, vamos a ver después, utilizando la teoría económica, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. La teoría microeconómica, decíamos nosotros en las primeras sesiones, describe, la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, familias y empresas. Entonces, en microeconomía nosotros estudiamos cómo se comportan las familias en sus decisiones de consumo, ¿no? Cómo se comportan las empresas en sus decisiones de producción, ¿ya? Entonces, describe, y de hecho hay un dato muy interesante a propósito. La economía es la única ciencia social, igual que la matemática, igual que la medicina, que la física, que la química. ¿Por qué la economía es la única ciencia social? Porque los economistas modelamos el comportamiento de la sociedad. En realidad, muchos conceptos de la economía, los economistas son premios Nobel en economía. ¿Por qué? Porque utilizan las matemáticas, la física, para modelar el comportamiento de la sociedad, ¿no? Y muchos conceptos de la economía, muchos conceptos de la economía, en realidad provienen de la física. Muchos conceptos de la economía provienen de la física. Por ejemplo, el concepto ampliamente utilizado en economía es el concepto de equilibrio. Y el equilibrio es un concepto de la física. ¿Cuándo hay equilibrio? Hay equilibrio cuando todo el mundo está contento. Cuando todo el mundo está contento, nadie tiene incentivos a desviarse. Cuando uno está contento, nadie tiene incentivos a desviarse. Y de hecho, hay un teorema del punto. Cuando hay equilibrio, todo punto de equilibrio es un punto fijo. Se puede demostrar que un punto de equilibrio se puede demostrar que es un punto estable. Y eso se demuestra utilizando el teorema del punto fijo de Brouwer o de Weierstrass. Entonces, equilibrio, situación en la cual todo el mundo está contento. Como todo el mundo está contento, nadie tiene incentivos a desviarse. Todo punto de equilibrio es un punto estable, un punto fijo, lo cual se demuestra a través del teorema del punto fijo de Brouwer, ¿ya? Entonces, muchas cosas de la economía en realidad provienen de la física. Entonces, por eso decíamos, la economía es la única ciencia social en la que se otorga premios Nobel, al igual que en la medicina, la química y la física. Porque los economistas utilizamos, decíamos,
utilizamos matemática y física para describir, modelar el comportamiento de los tres agentes económicos: familias, empresas y Estado. Y de hecho, decíamos nosotros, las familias representan la demanda, ¿no? Las familias que hacen, compran. Las empresas que hacen, producen y venden, producen las empresas. Las familias representan la demanda, las empresas representan la oferta. Y la demanda y la oferta constituyen el mercado. Ahora, en realidad nosotros cuando hacemos, cuando decíamos, nosotros lo que hacemos es, a través de cómo capturamos el comportamiento de las familias. El comportamiento de las familias la capturamos a través de ecuaciones de comportamiento. Y la ecuación de la demanda es una ecuación de comportamiento que captura cómo se comportan las familias en sus decisiones de producción. Describimos y explicamos el comportamiento de las empresas a través de la ecuación de la oferta. Entonces, la economía es ciencia porque utiliza la matemática, la física. Si ustedes quieren, el comportamiento de los agentes económicos las capturamos a través de ecuaciones. Entonces, pues la economía es la única ciencia social en la que se otorga premios Nobel de economía, igual que en la física, igual que en las matemáticas, ¿ya? Entonces, ahora, continuamos. Entonces, los economistas hacen tres cosas, decíamos, tres cosas importantes: describen, explican, utilizando la teoría macroeconómica y la teoría microeconómica, ¿ya? Ahora, y predicen utilizando la estadística, la econometría, la macroeconometría, la microeconometría y la evaluación de las políticas económicas. Entonces, los economistas actúan como científicos cuando hacen tres cosas: describen y explican. ¿Cómo? Utilizando la teoría económica, la teoría macroeconómica, el comportamiento de las variables macroeconómicas y el comportamiento de los agentes económicos individuales, teoría microeconómica. Y predicen utilizando la estadística, la econometría, la macroeconometría, la microeconometría y la evaluación cuantitativa de las políticas públicas que orientan la decisión de los decisores públicos, ¿ya? Entonces, después vamos a ver también que los economistas no solamente actúan como científicos, también actúan como políticos. ¿Cuándo? Cuando quieren mejorar el bienestar social, cuando quieren maximizar el bienestar social. Entre las ciencias económicas, sobre todo en las ciencias económicas, la economía es la ciencia, los economistas buscan maximizar el bienestar social, ¿ya? Aplica el método científico, a ver, para no detener mucho aquí, porque al final de cuentas es a manera de introducción. La economía es ciencia porque aplica el método científico. El método científico, decíamos, desarrollo y contestación desapasionada de teorías y modelos acerca de cómo funciona el mundo real. La realidad es compleja, los economistas realizamos supuestos para simplificar el análisis, para hacer más sencillo el análisis, ¿no? Como método científico es observación, teoría más observación, decíamos, ¿no? Supongan que ustedes vayan al mercado a observar familias que compran, empresas que producen. Segundo paso, van a elaborar una teoría que la van a llamar teoría de la demanda y teoría de la oferta, que va a describir y explicar el comportamiento de las familias cuando compran, el comportamiento de las empresas cuando venden, ¿no? Después más observación, van a volver nuevamente a los datos, a los hechos, ahora para recopilar datos. Si la teoría describe y explica el objeto del estudio y es coherente, compatible, refleja, es coherente con los datos, entonces el último paso del método científico es la formulación de principios y leyes generales. Método científico, observación, teoría más observación, o como decía Mario Bunge, el conocimiento científico parte de los hechos, de la realidad de los datos, y siempre regresa a ellos, a la observación, a los datos.
Los hechos, según Mario Bunge, producen nuevos hechos. Muy bien, esa es la respuesta en la alternativa B, ¿por qué la economía es ciencia? La alternativa B. La alternativa A. La alternativa B, ¿por qué la economía es ciencia? ¿Ya? Al respecto vamos a analizar lo siguiente. Dice, eh, para que cualquier disciplina, sea considerada ciencia, para que cualquier disciplina sea considerada ciencia, debe cumplir tres requisitos. Tres requisitos. Uno, debe tener un método. Debe tener un método. No cualquier método, método científico. Debe tener un método. Método científico. Ya. Segundo requisito, debe tener un objeto de estudio. Tres, debe formular principios y leyes generales. Leyes, válida en cualquier lugar y espacio. Entonces, debe formular principios y leyes generales. Ahora, evaluemos si la economía reúne estos tres requisitos. A ver. A ver, entonces. La economía. A ver, la economía. A ver, tres requisitos. ¿La economía tiene un método? Sí. ¿La economía tiene un método? Sí. ¿La economía tiene un método? Sí. ¿Cómo se llama el método de la economía? El método científico. ¿La economía tiene un objeto de estudio? Sí. Entonces, sí. Entonces, la economía sí tiene un método. ¿Cómo se llama el método? Método científico. ¿La economía tiene un objeto de estudio? Sí. ¿Cómo se llama el objeto de estudio de la economía? El problema de la escasez. Como decíamos en las primeras sesiones, necesidades, por una parte necesidades ilimitadas, por otra parte recursos escasos, significa que la economía, el objeto de estudio de la economía es el problema de la escasez. Que si ustedes tuviesen todo lo que quisieran tener y vivirían eternamente, no habría razón, justificación para estudiar economía. Si ustedes están acá sentados tratando de aprender economía, es porque los recursos son escasos. Muy bien. Tercera característica. ¿La economía formula principios y leyes generales? Sí. Sí. A ver, la economía formula principios y leyes generales. Sí, la economía formula principios y leyes generales. Por ejemplo, la ley de la demanda, la ley de la oferta, la ley de los mercados.
Es una ley. Ley es algo válido en cualquier lugar y espacio. Por ejemplo, sube el precio de las computadoras, disminuye la cantidad demandada en Bolivia o en China. En Bolivia en el 2020 o en Bolivia en 1920 o en el 2020. En China en 1920 o en el 2020. Entonces, la ley de la demanda es válido en cualquier lugar, en cualquier lugar, Bolivia, China o Rusia, Estados Unidos, en cualquier lugar y espacio, en el 2020 o en el 2000. Es una ley, válido en cualquier lugar y espacio. Y la máxima aspiración de todo científico es precisamente formular principios y leyes generales. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, John Maynard Keynes, economista británico, como les comentaba al principio de la clase, profesor de la Universidad de Cambridge, tiene un libro que se llama Teoría General de la Producción, del Dinero y del Tipo de Interés. A Keynes le gustaba que identifiquen a su libro como la teoría general. Justamente porque, como todo científico, Keynes lo que escribió en su libro, según él, era válido en cualquier lugar y espacio. Entonces, la máxima aspiración de todo científico es eso, formular principios y leyes generales, válidas en cualquier lugar y espacio. Entonces, la economía sí formula principios y leyes generales, como la ley de la demanda, decíamos, la ley de la oferta y la ley del vaciamiento de los mercados. ¿Ya? Eso es. Entonces, la economía sí tiene un método científico. La economía tiene un objeto de estudio, sí. El problema de la escasez. La economía formula principios y leyes generales, sí. Por tanto, como la economía, por tanto, la economía es ciencia. Claro, la economía es ciencia porque cumple con los tres requisitos. Tiene un método científico, tiene un objeto de estudio, problema de escasez, formula principios, leyes generales. Eso es la pregunta orientadora, la pregunta esencial que vamos a estudiar en estas sesiones. Esta es la manera de introducción. Entonces, recapitulando, hemos hecho el proceso de metacognición utilizando la matriz SQA. Hemos hecho el proceso metacognitivo utilizando la matriz SQA. Ya saben que la matriz SQA se llama así, la matriz SQA. Pues, hemos hecho el proceso metacognitivo utilizando la matriz SQA. Respondiendo a las preguntas, ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender? Y al final, una vez estudiada durante varias sesiones este tópico, van a responder ustedes el que aprendí, ¿no? Como decíamos, nosotros esperemos que espero, como profesor, que ustedes en esta tercera columna escriban muchísimo más en esta tercera columna del que aprendí, de lo que sabían al principio. Entonces, si eso ha ocurrido, se habrá dado un proceso de aprendizaje. Se habrán apropiado ustedes del conocimiento, entonces tendrán un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Y por consiguientemente serán competentes. Ahora, ¿por qué se llama matriz SQA? Se llama matriz SQA, S quiero, S sé, Q quiero, A aprendí. ¿No? Hay una variante de esta tercera pregunta del que aprendí, que dice, ¿qué me falta por aprender? Entonces, el proceso metacognitivo lo hemos hecho a través de la matriz SQA. El proceso metacognitivo siempre lo hacemos a través de preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son la forma más efectiva de aprender. Las preguntas esenciales, como decíamos,
son la fuerza que impulsan el pensamiento crítico. Las preguntas esenciales son la maquinaria que impulsan el pensamiento crítico. Sin las preguntas no tendríamos sobre qué pensar, ¿no? Y pensamos en términos de preguntas siempre, ¿no? Y en realidad esto es, en cierta manera, el método socrático, ¿no? Que era aprender a razonar a través de preguntas, a través de interrogantes, ¿ya? A ver, un poco para fijar ideas, por lo menos a manera de introducción, decíamos entonces, decíamos que la economía es ciencia. La economía es ciencia, respuesta A, porque el economista actúa como científico por su estilo de pensar. Implica pensar analíticamente y objetivamente. Analítica descompone el todo en sus partes y objetiva describe y explica los fenómenos tal y como son, sin que intervengan sus gustos y preferencias. La economía como ciencia también implica emplear el método científico, desarrollo y contrastación desapasionada de la manera como funciona el mundo real, ¿no? Entonces, ¿qué es ciencia? Conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación, la realidad, y el razonamiento, método científico, de la que a través de ese proceso se deduce principios y leyes generales, ¿no? La economía es ciencia porque a ver, para que cualquier disciplina sea ciencia, decíamos, tiene que cumplir tres requisitos. El primer requisito es que debe tener un método. Y la economía en sí tiene un método, se llama método científico. Segundo requisito, debe tener un objeto de estudio. La economía tiene un objeto de estudio, el problema de la escasez. La economía formula principios y leyes generales. Como la economía cumple con estos tres requisitos, por tanto, la economía es ciencia. ¿Ya? La economía es ciencia. Muy bien. Ahora, al menos, y también, a ver, y la economía como ciencia, como decía Mario Bunge, la economía como ciencia se caracteriza por dos rasgos principales, ¿ya? La economía como ciencia se destaca por dos rasgos principales. La primera característica de la economía como ciencia, la objetividad. La economía describe y explica los fenómenos tal y como son. Objetividad. Segunda característica de la economía como ciencia, aplica el método científico, desarrollo y contrastación desapasionada de teorías y modelos sobre cómo funciona el mundo real. Y el método científico, vamos a ver después, tiene 4 pasos. Ya los mencionábamos hace rato y de alguna manera las estábamos ilustrando. El método científico tiene 4 pasos. Objetividad, ¿no? Se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos tal y como son, sin que intervengan gustos y preferencias. El método científico tiene 4 pasos. Algunos hablan de 6 pasos, pero son 4 pasos. La primera observación, recopilación, clasificación de los datos de la información relevante sobre el objeto de estudio, sobre el objeto de investigación. Segundo paso del método científico, la formulación de una teoría que describa y explique el fenómeno estudiado. Tercer paso, verificación de la teoría. Para verificar, comprobar o refutar la teoría, necesitamos recopilar datos de lo observado para ver si la descripción de la teoría se cumple, si lo que dice la teoría es respaldada, corroborada con los datos. Si lo que dice la teoría es corroborada, comprobada con los datos, entonces estamos en condiciones de realizar el cuarto paso, que consiste en la formulación de principios y leyes generales. Y los principios y leyes generales lo que hacen es permitirán la predicción de los fenómenos o sus tendencias generales. Estos son los 4 pasos del método científico.
que lo ilustramos nosotros al principio, utilizando el ejemplo de que si ustedes cuando iban de observadores al mercado. Muy bien. Lo que a continuación vamos a ver es en lo que queda de la clase. Vamos a explicar el método científico. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una afirmación, una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Ahora, no es cualquier respuesta, es una respuesta científica, es una respuesta fundamentada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos del método científico? Los conceptos, las variables, las hipótesis y las teorías. Esos son los 4 elementos del método científico. Los conceptos son construcciones lógicas que el científico produce expresadas de modo que puedan dar cuenta de un fenómeno o hecho observado. Las variables. Una variable es la traducción del concepto en un lenguaje más concreto, ¿no? Por ejemplo, el concepto sería, por ejemplo, producción de la economía de un país. Ahora, la variable, el indicador para medir la producción, es, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Entonces, el concepto es el PIB, el Producto Interno Bruto, y la medida es la sumatoria de la producción de todas las empresas existentes en el país. La hipótesis. La hipótesis es una suposición, una idea que puede no ser verdadera, pero una hipótesis es ante todo una respuesta anticipada, una respuesta basada en información previa. La hipótesis es una afirmación, es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Ahora, es una pregunta científica. Es una pregunta científica. Y una pregunta científica hace siempre relación a la relación causa-efecto entre una variable dependiente y la independiente. Es una pregunta científica siempre va a tener una variable dependiente y una variable independiente, dependiente e independiente. Por ejemplo, la variable dependiente sería, por ejemplo, entre la relación entre la cantidad demandada y el precio sería la variable independiente. La variable dependiente, la cantidad demandada, depende del precio. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos dicho que si el precio sube, causa, ¿qué ocurre con el efecto? ¿Cómo impacta? ¿Cómo afecta la cantidad demandada? El precio sube, la cantidad demandada disminuye. Y viceversa. Entonces, acá estamos hablando de una relación causa-efecto entre la variable X, en este caso el precio, y la variable Y, que sería la cantidad demandada. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si sube el precio, la cantidad disminuye. Entonces, relación causal, relación, una pregunta científica. Entonces, una pregunta es científica. Una pregunta que decía, ¿cómo se llama el profesor de economía? Eso no es una pregunta, no es una pregunta científica, ¿ya? Entonces, las teorías. La teoría es un conjunto de ideas, conceptos e hipótesis que de manera clara y sistemática han sido agrupados con el objeto de intentar explicar un fenómeno dado. Una teoría lo que hace es lo siguiente: describe y explica el objeto de estudio o de investigación, ¿ya? ¿Cuáles son las características del método científico? El método científico es racional, es decir, que tiene reglas lógicas. Es analítico, ya decíamos, descompone, desglosa el todo en sus partes. Y establece, decíamos, las interrelaciones entre las diferentes partes. Tercera característica del método científico: es claro y preciso. Tiene su propio lenguaje, ¿no?
Es verificable, el método científico es verificable, es contrastado, es ejecutado a través de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en economía siempre tenemos sobre cualquier tema, hay diferentes puntos de vista. Y de hecho hay una anécdota que dice que cuando uno sienta, una vez dice que sentaron a 10 economistas alrededor de una mesa y le preguntaron sobre el diagnóstico y lo que se debería hacer frente a un problema. Entonces teníamos 10 economistas sentados y al final obtuvimos 11 puntos de vista diferentes. Es decir, que entre los economistas generalmente hay diferentes puntos de vista, que los economistas casi nunca se ponen de acuerdo. Casi nunca se ponen de acuerdo. Por eso, de hecho, hay un libro escrito que dice ¿por qué discrepan los economistas? ¿Por qué discrepan? Porque casi nunca los economistas se ponen de acuerdo o entran en un consenso. Hay igual número de economistas como diferentes puntos de vista sobre cualquier asunto. Por eso un economista estadounidense decía, este gobernante estadounidense decía, quisiera tener un economista asesor manco, ¿sí? Porque todo economista me dice por una parte y por otra parte. Es decir, los economistas siempre ven los pros y contras de cada acción de política económica a implementarse. Ahora, obviamente que pueden haber diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la razón? Por ejemplo, entre esos 10 economistas, ¿quién tiene la razón? Al final, ¿quién dirime la cuestión sobre quién tiene la razón y sobre qué hacer para resolver cualquier problema? Entonces, les decía, ¿no? Entonces, esa nota es bien interesante, que muestra que hay tantos puntos de vista como número de economistas. Entonces, entre los economistas casi nunca se ponen de acuerdo. Como les decía, en realidad hay un libro que se llama ¿Por qué discrepan los economistas? ¿Ya? Había un economista estadounidense que decía, quisiera tener un economista asesor manco. Es decir, porque los economistas siempre dicen por una parte, por otra parte, no por una parte, por otra parte. Los economistas siempre están evaluando los pros y contras de cada acción de política económica, ¿no? Los economistas todo el tiempo evalúan costos y beneficios de las diferentes alternativas. Ahora, hay tantos puntos de vista como economistas sobre cualquier asunto y lo que se debería hacer para resolver un problema. Al final, como decíamos, ¿quién dirime la cuestión? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dirime la cuestión? Lo establece. ¿Quién dirime la cuestión? Los datos, la evidencia empírica. Entonces ya, no nos podemos quedar en un... Y de hecho, entre los economistas existen debates, existen controversias a lo largo de siglos que en muchos casos siguen en debate, siguen en discusión, pero ese debate, ese puede ser muy rico en discusión, en debate, al final debería cesarse en quién dirime la cuestión, acudiendo a los datos, a la realidad. Por eso no decíamos teorías, pero nuevamente volvemos a los datos para ver quién tiene la razón. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya, entonces la economía entonces es verificable. El método científico, con otra característica, es explicativo. Claro, explicativo, relación causa-efecto, ¿no? Es autocorrectivo porque va rechazando o ajustando sus propias conclusiones. Ahora, ¿cuáles son los pasos del método científico? Aquí enumeramos 6, algunos hablan de 4, ¿ya? El primer paso, observación, consiste en la observación de los datos, de los hechos, tal y como son, con objetividad, decíamos, ¿no? Los hechos hay que observarlos tal y como son, sin que intervengan nuestros gustos, nuestras preferencias. Segundo paso, formulación del problema.
se basa en la elaboración de una pregunta acerca del fenómeno observado. No es cualquier pregunta, es una pregunta científica, decíamos. Y una pregunta científica, tiene una relación de causa-efecto. Una variable dependiente y una variable independiente. La variable dependiente, por ejemplo, demandada, decíamos, depende de la cantidad demandada. ¿Qué tipo de relación existe? La teoría microeconómica de la demanda dice que la cantidad demandada depende negativamente del precio. Entonces, frente al problema, se formula una hipótesis, una respuesta anticipada, proveída por la teoría económica. Por ejemplo, ¿qué tipo de relación existe entre la cantidad demandada y el precio? Relación causa-efecto. La teoría microeconómica de la demanda, por ejemplo, dice la cantidad demandada, hipótesis, afirmación, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende negativamente de su precio. Entonces, una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. El cuarto paso, la verificación, la comprobación o refutación de la hipótesis de la afirmación de la teoría económica. Y para verificar nosotros la hipótesis necesitamos recopilar datos sobre las variables dependientes e independientes. En este caso, si queremos comprobar, verificar o ejecutar la ley de la demanda, necesitamos recopilar datos de precios y cantidades demandadas. Después, el quinto paso, análisis. Los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles confirman la hipótesis. ¿Ya? Finalmente, la conclusión es la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis efectuado. La conclusión se va a desprender finalmente del análisis desde el punto de vista teórico y si es o no corroborado con los datos. Entonces, generalmente, por ejemplo, en la conclusión de una investigación, volvemos a escribir la pregunta, el marco teórico, la teoría que hemos utilizado y los datos, ¿no? Interpretamos eso. Ya. Entonces, entonces también esto, ¿no? El método científico, ya dijimos, es la observación de las... El método científico son los pasos, observación. Las investigaciones científicas se inician con un examen de un fenómeno o un problema, objeto de estudio, ¿no? Recopilación de datos, se revisan diferentes fuentes, libros, revistas, bases de datos, y cómo estas fuentes aportan más información sobre el tema o objeto de estudio. Formulación de una hipótesis, de una teoría que describa y explique lo observado, ¿no? Entonces, según observado y verificado, se plantean hipótesis, se plantean respuestas anticipadas a la pregunta de investigación. Experimentación. A ver, experimentación hay en las ciencias naturales, ¿no? Pero en las ciencias sociales como la economía no es posible hacer experimentos, ¿no? Porque las personas no somos ladrillos, no somos... Claro, cuando una construcción está mal estructurada, se ha hecho mal el estudio de suelos, el edificio se inclina o se derrumba finalmente. Hay leyes físicas que explican eso, ¿no? Pero las leyes que regulan, que rigen la sociedad, no son leyes como de la naturaleza, leyes inmutables, ¿no? Las leyes que rigen la economía, la sociedad, no son como las leyes naturales y por eso las relaciones sociales y la economía y la sociedad y la manera como estudian son relaciones complejas, ¿no? Finalmente, la conclusión, después de analizar los resultados de las experiencias desde el punto de vista teórico y si es o no corroborado por los datos, nosotros estaremos en condiciones de arribar a un conjunto de conclusiones para finalizar la investigación científica, ¿no? Finalmente, eso también es lo mismo en realidad. A ver, entonces, terminar con esto, solamente vamos a seguir la siguiente clase,
Pero decir esto, ¿no? Decir que la economía como ciencia social surge, la economía como ciencia social surge en 1776, con el libro de Adam Smith, titulado Una investigación sobre las causas y orígenes de la riqueza de las naciones. Y la economía como ciencia se encarga de averiguar, de catalogar afirmaciones positivas congruentes, observando y midiendo los fenómenos tal y como son, elaborando conceptos, teorías y modelos, poniendo a prueba dichos modelos, ¿no? Si esos modelos describen y explican adecuadamente el objeto o estudio estudiado, investigado. En 1890 se publica otro libro muy importante, los principios de la economía de Alfred Marshall. Como decimos, Alfred Marshall fue el profesor de Keynes, en la Universidad de Cambridge. Y este libro, fíjense, Principios de Economía, se titula igual que el libro de Mankiw, porque Mankiw, profesor de la Universidad de Harvard, tiene un profundo respeto y admiración a Alfred Marshall. Y Marshall decía que la economía la economía, decía, la experimentación no resulta vital en el estudio de las ciencias sociales. Es decir, en la economía no podemos hacer experimentos, ¿no? Y según Alfred Marshall, la economía como ciencia era el estudio del diario vivir de las personas. La economía era la descripción y explicación de cómo se comportan los agentes económicos en su diario vivir. ¿Ya? Entonces, quedaríamos en esta parte, entonces continuamos la siguiente clase, ¿no? Entonces, vamos a ver después por qué la economía es una ciencia social, cuál es el objeto de estudio de la economía, que la economía, como ya dijimos, se divide en dos, en teoría macroeconómica y en teoría microeconómica, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, entonces revisen ustedes el material que se encuentra en el Moodle, al Moodle ya se ha subido, los capítulos de los libros, este es el capítulo 2 del libro, las diapositivas de las clases, ¿ya? Y también revisen, vean los videos de las clases pasadas. Se han subido los videos de todas las clases, están en el Google Classroom. Estudien, porque ya vamos a dar en más o menos 10 días, ya van a dar el primer parcial. Y el primer parcial lo van a dar del capítulo 1, los 10 principios de la economía, que van a hacer una práctica a propósito, no van a resolver la práctica 1A sobre principios de economía, y la práctica B, que es sobre este tópico, pensando como economista. También vamos a estudiar desde la siguiente clase el capítulo 3, oferta, demanda y mercado. De esos 3 tópicos sería el examen en menos de 10 días. Entonces, estudie, ¿ya? Entonces, para quedar, entonces les decía, estudien el material que está en el CIA. Hay un material, entonces revisen lo que está en el CIA, los capítulos de los libros. Les decía, van a dar examen en 10 días. ¿Sobre qué van a dar el examen? El examen van a dar sobre el capítulo 1, los 10 principios de la economía, el capítulo 2, pensando como economista, el método científico de la economía, y el capítulo 3, oferta, demanda y mercado. Los primeros 3 capítulos. Sobre las prácticas, 1A, sobre el primer capítulo, los 10 principios de la economía, la práctica 1B, pensando como economista, y la práctica 2, que es sobre oferta, demanda y mercado, que vamos a estudiar desde la siguiente clase. Ese capítulo, ese tópico, oferta, demanda y mercado, ya tiene una práctica con ejercicios, ¿ya? Entonces, estudien ese material, revisen los videos, que todo el material está en el Google Classroom, los capítulos, las diapositivas de las clases. También han hecho varios trabajos, ¿no? Han hecho trabajos sobre competitividad, los 2 videos, entonces revisen los videos. Entonces nos veríamos nosotros en la siguiente clase. Entonces revisen ese material. El examen
el examen va a ser en 10 días. Entonces, el día martes vamos a quedar exactamente, a ver, el examen de la materia sería, lo vamos a quedar bien, pero ya les adelantaré. El examen sería como el 5 ya, incluso el 5 a más tardar, sí, a más tardar podría ser el 5. A ver, quedemos la siguiente clase, pero el examen va a ser en menos de 10 días. Entonces, el siguiente viernes ya es 5. Entonces, ya estaríamos en esas fechas por dar examen. Entonces, cuídense, estudien, revisen el material.